Bueno, vamos a tener una breve reflexión sobre la fiesta de Pesaj. Pesaj significa, de un verbo y tiene el significado, el sentido de pasar por alto. ¿Sí? Si nos acordamos la historia del Éxodo, después de estos textos que estamos leyendo van a venir las 10 plagas, las famosas 10 plagas, siendo la última plaga la plaga de la muerte o el juicio de los primogénitos de Egipto, y entonces se instaura este memorial y hay una sangre de un cordero que es sacrificado, y esa sangre pinta los dinteles de la casa del pueblo hebreo allá en Gosén. ¿Se acuerdan que estaban en Gosén? Y dice que el ángel de Jehová pasaría a la medianoche, y esa señal de sangre haría que el ángel pasara por encima o salteara. La idea es saltear. Cuando están distribuyendo algo y me saltean, digo, a mí no me dieron, me han salteado. Bueno, ese es el sentido de la palabra Pesaj. Y el cordero, que vamos a participar enseguida, se empezó a llamar también Pasjá, como algo relativo a Pesaj. Pero bueno, este es el significado de la palabra, y yo creo que pensemos, estamos en esta noche hemos tenido y estamos teniendo una ceremonia ritual, hay símbolos, hay oraciones preestablecidas. Si bien oramos espontáneamente y charlamos, hay también cosas que están ya con un libreto, ¿sí? Que tiene que ver con el aspecto religioso, el aspecto litúrgico de la fiesta, pero tenemos que tener muy en claro que esta fiesta es mucho más que una liturgia, es mucho más que algo religioso, y que principalmente no tiene que ver con eso. La experiencia de Pesaj es algo que va mucho más allá, tuvo que ver con la vida de muchas personas, fue un conflicto político en Egipto, fue una situación social compleja, de solución compleja, y fue una experiencia traumática y profunda que marcó la historia de un pueblo y que transformó un pueblo. Fue el puntapié inicial de algo muy grande y que llega hasta los días de hoy. Excede mucho lo que después con la liturgia y con los pasos nosotros podamos experimentar, que todo esto, ¿no? Esto de los símbolos, lo que hacen es conectarnos. ¿Sí? Hay un mandamiento en Israel de que tenemos que celebrar la Pascua, el Pesaj, como si fuéramos nosotros, como si nos estuviera pasando a nosotros. ¿Qué quiere decir? No te quedes con el pan, si está duro está hablando, no te quedes si el maror está muy amargo o no tanto, o si el jaroset salió rico o no. Sino que conectemos con la historia y tomemos consejo, porque es la historia de una generación, pero es la historia de cada generación. Entonces, en esta breve reflexión pensemos que hay por detrás de la celebración está la historia de un pueblo que, como hemos leído, fíjense lo que dice Éxodo, era un pueblo que estaba prosperando. Los hijos de Israel estaban prosperando. ¿Qué quiere decir? Fructificaban, las familias crecían, había buena tasa de natalidad, eran fuertes, eran sanos, estaban con una cohesión social de tribu, eran una tribu, tenían una idea, ¿sí? Una idea social, pertenecían a un colectivo, como se dice hoy, y estaban en una buena tierra, trabajaban y lo que trabajaban les rendía, estaban creciendo. Para ser fugitivos que venían huyendo del hambre, ¿no? Jacob y sus hijos, hemos leído, sus 12 hijos, en poco tiempo habían prosperado y estaban prosperando. Y de repente, esa prosperidad encuentra un techo, ¿sí? En un faraón que ya no es de la dinastía que era amigo de José, se sube un nuevo faraón. En Egipto hay varias dinastías, si ustedes leen después de la historia, van a ver que hay varias dinastías, el reino antiguo, el reino medio, etc. Y de repente la situación cambia y el sistema Egipto, ¿sí? Se transforma en un lugar donde los hijos de Israel no pueden prosperar más. Entonces esta es la primera etapa, la primera palabra. Vamos a quedarnos con 4 palabras, que son los lugares donde Israel estuvo. El primer lugar es Egipto. En hebreo, Mitzrayim. En hebreo, Mitzrayim. ¿Sí? Mitzrayim. Lo podemos aprender de memoria. ¿Sí? De paso aprendemos hebreo. Mitzrayim. ¿Qué significará Mitzrayim? Bueno, hay varias palabras incluidas. Está la palabra tzará, el mi, y está el ain. Entonces, tzará es algo angosto, ¿sí? Algo estrecho, estrechez. Por ejemplo, cuando Yeshua va a hablar del camino angosto, ¿se acuerdan? Algo estrecho. El mi me dice como que de estrecheces. ¿Sí? El mi es desde, o de dónde, de origen de una estrechez, y la terminación aim es un plural de 2. ¿Sí? El hebreo tiene algo que no tienen todos los idiomas, que es un plural de 2. ¿Sí? Un plural, pero no es cualquier plural.
Cualquier plural es im, cuando el plural es dos, es ain. O sea que nos habla de una doble estrechez. De una doble estrechez. Israel encuentra de repente que eso se hace carne en su vida. Israel, que estaba prosperando, que estaba a sus anchas en Gosén, la tierra que José negocia con Faraón, una tierra buena, una tierra para ganado, una tierra donde ellos podían prosperar, de repente se vuelve una tierra de estrechez. ¿Por qué? Porque Faraón dice, este pueblo está muy grande, seamos sabios, dice otra versión, dice, usemos de astucia. Usamos de astucia. Y de repente, Israel encuentra, como se dice hoy en día, su techo de cristal, que no era tan de cristal. Pero esto, ¿saben lo que? ¿Lo han escuchado la frase, el techo de cristal? Se usa mucho, por ejemplo, para las mujeres en el ámbito laboral. Es un techo que parece que no está, pero está. Entonces, las mujeres en el ámbito laboral llegan a menos puestos de liderazgo que los varones. ¿Por qué? Porque hay un techo de cristal. ¿Qué quiere decir? Que hay una idiosincrasia, una cultura machista que hace que la mujer, por no sé qué motivo, pero existe el motivo, no llega como el varón a los puestos de liderazgo. Entonces habla de techo de cristal, que nadie lo ve, pero está ahí. Entonces, Israel empieza a sufrir este techo de cristal, que después se hace un techo de chapa, bien caliente, ¿no? Bien cuando pega el sol, porque Faraón, que era quien tenía que cuidar de ellos, empieza a usar de astucia, usar de sabiduría, y esto empieza a poquito, le empieza a agravar el trabajo, no alcanza la plata, tiene que trabajar más, tiene que servir, hasta que llega al punto de sacrificar a los varones hebreos. Y aparece la historia de las parteras. Entonces, esta primera estación nos muestra que un pueblo que Dios tenía planes para ese pueblo, ya había trabajado con Abraham, Isaac, Jacob, había promesa, había revelación, ya había Torá, había contenido, ese pueblo tenía contenido, tenía bagaje, tenía potencial, tenía para dar mucho más. De repente, estando en Misraim, estando en este lugar de estrechez, el sistema, Faraón, se lo impide. Es como un bonsái. Israel empieza a ser un bonsái. Un árbol que podía ser árbol y termina un arbolito para estar en el living. Lindo, bonito, chiquito. Porque a Faraón le convenía, porque a su pueblo le convenía. Y esto nos habla del mundo, ¿sí? Es una metáfora que muchos ven, bueno, Egipto simboliza el mundo, en el judaísmo y en el cristianismo. Podemos estar de acuerdo o no. Pero yo creo que rescatemos que a veces nuestra vida en el mundo, nuestra vida en el sistema, ¿será que no hay techos de cristal? Si alguno dirá, no, yo ando fenómeno en el mundo, no necesito pensar en ningún techo de cristal. Ahora, detectemos, porque a veces está esta cuestión, ¿sí? ¿No será que en algún momento, si yo soy parte del sistema y no tengo freno, no tengo límites, empiezo a ser, como Egipto, un esclavo feliz? Porque el objetivo era que sean esclavos felices. Y de hecho Israel, cuando sale de Egipto, va a tener ese recuerdo. Añora. Egipto, alguien que lea, alguien tiene Biblia, alguien, Éxodo 16:3. Israel va a añorar y va a tener un recuerdo en su inconsciente de que Faraón les daba comida gratis. Y era verdad. 16:3, según como lo veamos. A ver. Y los hijos de Israel decían: quisiéramos haber muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta la saciedad. Nos ha sacado a este desierto para matar de hambre a toda la congregación de los hijos de Israel. Bien, acá está la crisis cuando Israel sale del sistema llamado Egipto y tiene que pagar el precio de su libertad. No, pero el punto está en esto de ver al sistema. Decir, bueno, el sistema me da cosas. Egipto, Faraón es bueno, me da de comer. Y me pone la olla y puedo repetir 3, 4 veces. No sé si hoy vamos a poder repetir 3, 4 veces. Bueno, en Egipto podía repetir. Y después hay otro texto que decir, nos sentábamos a comer ajo, cebolla, puerro, y ahora comemos solamente maná. O sea, ahora, lo que muchas veces nos damos cuenta de que ¿por qué Faraón le daba comida gratis al pueblo? ¿Sí? ¿O por qué un régimen comunista totalitario te da cosas gratis? Ah, buenísimo, me da cosas gratis. Lo que no se da cuenta es todo lo que te saca. Si yo te saco 10 y te devuelvo 5,
y hago propaganda de esos 5, vos te vas a quedar concentrado en los 5 y vas a perder, no vas a tener conciencia de que estás perdiendo 10. Y vas a agradecer porque el sistema te da 5. ¿Se dan cuenta? Ahora el sistema no genera esos 5 de la nada. No hay sistema que no funcione si no es por nosotros. No hay presidente, no hay rey, no hay nadie que te vaya a dar algo por su propia grandeza y benevolencia. Te da lo que primero te saca. Es un acuerdo de partes. Yo, en la democracia, le doy al gobernante mi representatividad con mi voto y espero que él me dé cosas. Generalmente, en Argentina al menos, siempre decimos nos da menos de lo que damos. Ahora, pensando en términos generales y espirituales, y no concentrándonos solo en lo político, lo más llamativo era que toda esta situación que genera una mentalidad de esclavo, la mentalidad de esclavo es la mentalidad dependiente. Mira a Faraón, Faraón me va a dar lo que necesito, el sistema de Faraón me va a dar lo que necesito, y yo no tengo mucho que pensar, ni decidir, ni decir, ¿realmente esta es mi vida? ¿Este es el proyecto de mi vida? ¿Este es mi proyecto de vida? ¿O simplemente está bien porque Faraón lo decidió? Y las cosas gratis me ayudan a entender y a convencerme de que es lo mejor. Mirá, Faraón te quiere. Es lo que pasa muchas veces con las redes sociales. Son gratis, me dan un montón de cosas. Sí, hasta que vino alguien y te dijo, mirá, si algo es gratis, es porque el producto, la mercancía sos vos mismo, ¿no? Eso ya es Vox Populi. Hace un tiempo nadie lo sabía. O sea, nosotros somos productos de un sistema, ¿no? El esclavo es producto de un sistema. Y son las reglas del juego, es el mundo que nos toca vivir. No digo que esté mal, no digo que esté bien, digo que a veces cuando las cosas van mal, somos conscientes. Las mismas cosas que cuando iban mejor, no queríamos ver. La cosa es que a Israel no le queda otra que verlo. Porque el sistema tensiona hasta el límite de sacar sus hijos. El sistema es tan audaz hasta querer sacar nuestros hijos. ¿Sí? Y hay sistemas políticos y sociales que sacan los hijos de la familia. Ha sucedido y sucede. ¿Sí? Pongámosle la forma, puede ser una forma real y concreta, ¿sí? Ha pasado, o con la sutileza de que el hijo está con el padre, está a 2 centímetros del padre, el hermano de la hermana, el padre con el abuelo, quien sea, pero internamente puede haber años luz de diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra el sistema nos necesita que la principal conexión sea la nuestra con el sistema. Yo con el sistema. Después sí, tenés amigos, después sí, tenés familia, pero primero conectate con el sistema. Esto le pasaba a Israel, le empezó a pasar. Cuando viene Moisés y Aarón y los quieren libertar, se enojan con ellos. Y dicen, mirá, por culpa tuya Faraón me está dando más trabajo. ¿Se acuerdan que no le da paja y tienen que producir ladrillo y a su vez buscar la paja para el ladrillo y para el barro y se enojan con Moisés? ¿Qué quiere decir? Mi relación con Faraón estaba mal, pero ahora está peor. Hubiera preferido que estuviera mal y no que estuviera peor. En un momento dado, Dios toca el timbre y dice, yo tengo un plan para vos, yo tengo un proyecto para vos, ¿lo querés? No estás obligado, podés quedarte en Egipto. Egipto algún día va a mejorar. Egipto algún día va a dejar de matar tus hijos. No puede matar tus hijos para siempre. Un día vas a encontrar un punto de equilibrio. Y te vas a quedar en Egipto como tantos otros se quedaron en Egipto. Israel salió de Egipto, dice que una muchedumbre de gente salió de Egipto, pero muchos otros se quedaron en Egipto, y después Egipto eventualmente fue una potencia de nuevo. Pasaron las plagas, etc. Ahora, Dios toca el timbre y dice, yo tengo un plan para vos. Yo ya te vine hablando, te estoy mostrando cosas. Está en vos querer o no. Israel podría haber agarrado a Moisés y a Aarón y los tiraba al río Nilo en la zona donde había cocodrilos, ¿o no? ¿Sí o no? Tranquilo. O decirle, Faraón, che, acá hay estos dos, no los quiero. Nosotros somos fieles a Faraón. Si vos nos vas a lidiar la carga, yo te entrego a Moisés y a Aarón. Ahora, Dios tiene un plan. Dios quiere contagiarnos, Dios quiere coacharnos con un plan para nuestra vida. ¿Sí? Hemos nacido con un propósito. Quizás nuestro propósito es un poco más que estar en Egipto. Quizás mi propósito de vida es un poco más que estar debajo de la falda del faraón y que el faraón me dé la comida gratis y que yo le sirva y que yo no tenga opinión y que yo no tenga proyección. En un momento dado Israel entiende esto. Yo creo que ustedes piensen por un segundo. ¿Saben lo que es Israel? ¿Qué significa Israel? ¿Qué significa Israel hoy? Es un país, ¿sí? Un país importante en el escenario mundial. Es un pueblo que está diseminado, inclusive acá en Mendoza, en todas las naciones. Conserva sus tradiciones y su fe desde los eventos del Éxodo, que los podemos fechar
en 3.200 años, 3.500 años para atrás, más o menos, no interesa. ¿Sí? Mantuvieron una entidad, un mensaje. El cristianismo y el islam dependen 100% de la tradición hebrea, de las escrituras hebreas, porque si no existirían. O sea, las tres religiones monoteístas principales del mundo están basadas en ese testimonio. Ni hablar de las personas y los líderes que produjeron a lo largo de la historia, ni hablar del valor simbólico que le han dado a la vida, ni hablar de su impacto en las culturas, principalmente en Occidente. Y me quedaría corto tratando de nombrar las cosas que Israel, por salir de Egipto, logró. Porque nada de esto, les puedo asegurar, hubiera existido si se quedaban en Egipto más cómodos, si surgía un líder que entregaba a Moisés a los cocodrilos y negociaba con Faraón. Porque judíos inteligentes no faltan. Entonces habría uno que hablaría con Faraón y decía, mira, si vos dejás de matarnos, nosotros nos tatuamos el osiris, lo que vos quieras, nos ponemos la camiseta de Faraón y somos tus siervos para siempre, y vos no nos tocás. Entonces había otra salida. Ahora el pueblo, Dios deja que la cosa se ponga fea, y el pueblo cree, y Dios manifiesta, y se forma un pacto del pueblo con Dios, y el pueblo decide que era mejor salir en búsqueda de un futuro desconocido, pero sin ese techo de cristal. Porque ahora el techo de cristal iba a ser el cielo y el Dios de Israel. Cambia ese techo de cristal por una atmósfera libre, pero una relación, porque iba a ser pueblo de Dios. No iban a quedar a la deriva. Cambiaban el pacto con Faraón por el pacto con Dios. Y ahí se van al desierto, la segunda palabra. Tienen que salir al desierto. El desierto es la transición. En hebreo, midbar. ¿Qué significa midbar? Desierto. Pero si uno va a la palabra, encuentra la palabra dabar. De nuevo, mi, dabar. Mi, desde, mi origen. Y dabar es cosa o palabra. ¿Sí? Dabar es cosa o palabra. Cosa no nos dice mucho, pero palabra sí. ¿Qué encuentra Israel en el desierto? Palabra. ¿Qué encuentra Israel en el desierto, en Sinaí, en el monte? Palabra de Dios. La Torá, la entrega de la Torá que en la fiesta de Shavuot de Pentecostés siempre se celebra y hemos hecho. La palabra es lo que permite que haya visión, la palabra es el proyecto, la palabra es la inspiración, la palabra es la revelación. Entonces Israel empieza a construir su proyecto, Dios le empieza a ayudar a Israel a construir su proyecto sin Egipto. Y algo que le costó mucho. Israel siempre miró a Egipto de nuevo. ¿Se acuerdan? Los dos espías son enviados, ven gigantes en Canaán y la solución es volver a Egipto. ¿Por qué? Tengo un techo de cristal, no me va a llover porque tengo un techo de cristal. No voy a crecer, pero no voy a enfrentar gigantes. Mal conocido. ¿Sí? Malo conocido, qué bueno por conocer. Entonces, esa es la crisis del proyecto. Porque pensaban que el proyecto solamente era, bueno, voy a heredar una tierra. No, el proyecto es multidimensional y esto tiene que ver con nuestra vida. ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? ¿Cómo construimos nuestro proyecto de vida? No podemos construir un proyecto de vida sobre una sola dimensión. No puede ser solo económico. Bueno, el proyecto de vida es hacer plata. No va a funcionar nunca. Porque tiene que ser multidimensional. Nosotros somos seres multidimensionales. Tiene que ser un proyecto individual, tiene que haber lugar para la individualidad. Yo, ¿qué soy yo? Un proyecto de vida tiene que hacer crecer y prosperar y fructificar mi yo, mis dones, mis características. No puedo prescindir de eso, no puedo negarme. Pero también tiene que ser colectivo, tiene que ser familiar, no puedo andar solo. Ese proyecto tengo que tener colaboradores, eventualmente tengo que tener una tribu. ¿En qué me voy a referenciar? ¿Sí? La importancia de la tribu en estos tiempos está volviendo. ¿Sí? Soy un ciudadano del mundo, sí, pero estoy más solo que Adán el día de la madre. ¿No? Hay epidemia de soledad, se dice ahora. Hay epidemia de soledad, tenemos redes sociales, tenemos ciudades, vivimos en ciudades donde estamos abarrotados, donde estamos de edificio de departamento y la gente está sola. Porque se ha perdido el concepto de tribu, porque quizá el sistema no invierte en tribus. Yo tengo que invertir en tribus. Invertir en tribus, en tener personas, como tenemos acá, como las congregaciones, como las iglesias, como las sinagogas, donde, a pesar de que somos diferentes y que a veces nos gustaría estar solos, combinamos la soledad con estar en un grupo, con estar en una tribu donde tenemos comunión, donde tenemos ida y vuelta, donde como seres humanos nos podemos desarrollar con personas que saben nuestro nombre,
que saben si nos gusta o no tal comida, que conocen nuestro carácter, etcétera, etcétera. Dimensión personal, la dimensión colectiva, la dimensión económica sí tiene que estar. Sí tiene que estar, porque este mundo es un mundo económico. Israel salió para conquistar una tierra, salió con un oficio, salió pidiéndole alhajas a los egipcios, aprovechando, porque en el desierto iba a estar difícil, tenía que tener para negociar. Entonces hay una dimensión económica. Y a veces hay fracaso si mi proyecto tiene, por ejemplo, la dimensión espiritual y no tiene la dimensión económica. Si mi vida es solo fe, solo oración, pero si yo no tengo un medio económico, ¿sí? Y no llega el maná, me voy a estar en problemas. Dimensión económica, dimensión espiritual. Dimensión espiritual. Mi vida es espiritual. Entonces Dios tiene que tener un lugar, lo espiritual tiene que tener un lugar. Pongámoslo en el lugar que quiera. No estoy acá haciendo que Dios tiene que estar en el primer lugar en tu vida, no quiero un mensaje religioso, pero la ausencia de un componente espiritual también va a llevar al fracaso. Porque la componente espiritual es, yo soy un ser humano creado, reconozco esa condición y reconozco que yo tengo que alinearme, reconocer a los demás como creación de Dios, tener una empatía, tener un dar de gracia, tener no solo en la vida es ganar plata, yo tengo que tener un flujo, tengo que dar algo, porque en la medida que yo doy, habrá espacio para recibir. Son leyes espirituales, están en la Biblia, son fáciles, están ahí. A veces nos cuesta. Entonces son las múltiples dimensiones que Israel tuvo que aprender en el desierto y que de a poco, algunas más rápido, otras más lento, fue aprendiendo. Entonces el desierto es la transición hacia Canaán, es donde se arma el proyecto, donde el proyecto empieza a tener esta múltiple dimensión y que es fundamental porque en la armonía se va, una dimensión alimenta a la otra. ¿Sí? Si yo tengo un avance en lo económico, puedo bendecir al que tengo al lado. Y esa bendición va a redituar en mi vida de otra forma que yo no sé, pero que espiritualmente hace un equilibrio. ¿Sí? Este equilibrio excede a nuestro entendimiento, pero tenemos que encontrar ese equilibrio entre la soledad y la comunidad, ¿sí? Entre lo económico y la dádiva, ¿está bien? Entre lo espiritual y lo material, no todo espiritual, no todo material, un equilibrio entre el cielo y la tierra, que es lo que Israel va a buscar en el desierto y en el Sinaí, que es el monte donde el cielo y tierra se juntan, encuentran esa experiencia, encuentran esa narrativa, encuentran tradición, encuentran un porqué, tienen problema de idolatría y Dios provee la solución, construyen un tabernáculo. ¿Para qué? Para poder seguir adelante y que todo lo bueno que iban a hacer en las otras áreas no se caiga por falta de una espiritualidad sana. Ahora, no todo es espiritualidad. Entonces se dan cuenta que el equilibrio entre estas dimensiones es fundamental. Finalmente llegan a Canaán. ¿Y qué es Canaán? Canaán, la raíz Caná es humildad. Humildad, alguien que se arrodilla, humilde, alguien que... Humildad. Voy a dejar Egipto para ser humilde. Esta es una lección interesante. Dejo de ser esclavo, pero ahora no soy un señor. Sigo siendo, o soy un humilde de verdad. ¿Sí? Como dice la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, humildes. No humildes porque soy pobre. No humilde porque soy esclavo. ¿Sí? El humilde de Egipto no sirve. Sirve cuando yo soy una persona pobre en espíritu. ¿Sí? Que me considero pobre delante de Dios y eso hace que mi vida se equilibre con los demás. Porque yo me reconozco pequeño delante de Dios. Entonces, en primer lugar es humildad. Israel iba a crecer, Dios iba a bendecir, pero nunca perder la humildad. En nuestra vida, nuestro proyecto de vida, siempre mantener la humildad. Aunque tenga plata, aunque no tenga. Aunque tenga recursos, aunque no tenga. Aunque tenga un título, aunque no lo tenga. Aunque tenga una casa, aunque no la tenga. Mantener la humildad. Y lo segundo es que de Canaán viene el sustantivo cananeo, que en la Biblia se utiliza para mercader. Cananeo es mercader. Cuando dice, bueno, no habrá mercader en la casa de Dios, o el mercader, aparece muchas veces la palabra cananeo. Cananeo sinónimo de mercader. Entonces Dios nos saca de Egipto, del sistema, de una situación donde Faraón decide mi vida, para ser libre. Dios me da pacto para que me transforme en un mercader. Sí, para que te transformes, para que me transforme en un mercader. Para que tengamos cabeza de mercader. Entonces,
Yo me quedé pensando, digo, ¿qué es cabeza de mercader? ¿Qué es un mercader? Un mercader es alguien que sabe comprar y vender. Y que encuentra la prosperidad en saber comprar y vender. Sabe el precio de las cosas, sabe cuándo tiene que invertir. Se mueve porque el mercader de aquella época eran los que iban en caravana. ¿Se acuerdan los ismaelitas que vendieron a José? Lo compraron a José, ¿les convenía? Sí. ¿Hicieron negocio en Egipto? Sí. Se lo vendieron a Potifar, capitán de la guardia. Lindo negocio hicieron, porque seguro que pagaron poco por José, porque estaba en la cisterna, los hermanos lo detestaban, y seguro que lo vendieron bien. Mirá, jovencito, alto, apuesto, ¿sí? Inteligente, nutrido, tiene fe, no es cualquier cosa. Entonces, el mercader es el que sabe manejarse en la vida, el que es inteligente, el que tiene esa sabiduría práctica. Digo, qué interesante. Sabe comprar, sabe comprar. En Egipto, Israel no compraba nada. ¿Entienden eso? Israel no compraba en Egipto. Porque Israel no tenía plata, no manejaba dinero. Era esclavo. Vendía toda su vida, sus servicios y daba y recibía gratis la comida y otras cosas. Y parecía que estaba bien. Otro manejaba la billetera. Ahora, el mercader es alguien que tiene que manejar su propia vida. Alguien que pueda leer Proverbios 23:23. ¿Qué es comprar? A veces pensamos que las cosas espirituales son gratis. A veces pensamos que las cosas espirituales son gratis. Pensamos que la gracia, que todo es gracia, que todo es gratis. Y eso nos puede llevar a una mentalidad de esclavo. Porque si es gratis no me esfuerzo. Si es gratis no lo valoro. Si es gratis, bueno, si no lo tengo hoy, igual lo tengo mañana. No hace falta que hoy vaya a buscar comida si mañana la tengo. ¿Qué dice? Dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Fíjense Proverbios, que es el libro que nos habla de sabiduría y de enseñanza. Dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Cómo? Sí, compra la verdad. La verdad es un activo, la sabiduría es un activo, la inteligencia es un activo y la enseñanza es un activo. A veces la vas a encontrar gratis, no siempre. Y si vos la buscás con una cabeza de que es gratis, no la vas a retener. Ahí está el chiste. Si yo voy hacia la sabiduría, hacia la verdad, con una cabeza de que es gratis, no la voy a incorporar, no la voy a retener. Me voy a dar vuelta y se me cayó el bolsillo. Entonces yo tengo que entender la actitud del mercader. La verdad, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, hay que comprarlo. ¿Qué quiere decir? El que va a comprar busca, sabe dónde comprar, no le da lo mismo, no va a comprar el más barato, tiene que hacer la ecuación precio-calidad. Y lo va a guardar porque la compró, le cuesta. Entonces nuestra actitud hacia el consejo de las escrituras, como dice Proverbios, es escudriñar como tesoros, ¿no? Escudriñar la sabiduría como tesoro. Nunca Proverbios dice, bueno, mirá, hay un libro que es la Biblia y hay un libro que es Proverbios, que es gratis porque está impreso, ahora te regalan la Biblia, porque los gedeones te van regalando por ahí. Si vas a una iglesia seguro te la regalan, ¿no? Hay Biblias por todos lados. Y hay la sabiduría, entonces la tenés ahí, la lees y ya está, la tenés. No, esa no es la cabeza. Nunca vamos a ser sabios de esa forma. Si no tengo una cabeza de mercader, que sabe que las cosas cuestan. Y que yo para comprar tengo que vender. El mercader no puede comprar. Tiene que vender, porque si no tiene plata para comprar. Tiene que hacer trueque. Tiene que deshacerse de cosas. Si yo quiero una sabiduría nueva, quizás me tengo que deshacer de una vieja, como el que vende y compra autos. Compra un auto, pero después lo va a vender porque quiere otro. Entonces, ¿qué cosas tenemos que vender para poder comprar? ¿Qué cosas valen mucho? ¿Qué cosas valen poco? ¿Qué cosas vale la pena? Como dice la parábola, hay un hombre que compra un campo porque dentro del campo hay un tesoro. Fíjense todo el viaje que hace. Junta plata, vende todo lo que tiene, compra un campo y dentro del campo está el tesoro. Entonces, en la vida, en nuestra vida con Dios, si salimos de Egipto, si ya salimos de Egipto, lo que Dios nos propone es Canaán. Una tierra de libertad, una tierra humilde, porque Canaán siempre fue una tierra humilde, una tierra que estaba entre Mesopotamia y Egipto. Los grandes eran los vecinos, no era Canaán, pero Canaán era una tierra de prosperidad, el que trabajaba prosperaba. Una tierra que había un margen, estaba no tan lejos de Faraón, pero no tan cerca, entonces había margen de maniobra. Nuestra vida con Dios es una vida que no vamos a estar
totalmente fuera del sistema, pero no vamos a estar tan cerca. Dios nos propone una vida de mercader, una vida de saber manejar los tiempos. ¿El mercader vive a Egipto? Sí, pero no vivía en Egipto. El esclavo sí vivía en Egipto. Entonces, el mercader cananeo descendía a Egipto y subía, y sacaba del sistema de Egipto lo mejor, no lo peor, lo que a él le convenía. Entonces, esto es una palabra que nos exhorta. ¿Sabemos manejar nuestra vida? ¿Sabemos comprar y vender? ¿En qué estamos invirtiendo? ¿Sí? Ahora no termina acá, porque el destino final es Jerusalén. El destino final de Canaán es que dentro de Canaán haya un centro, que es Jerusalén, que le da sentido y coherencia a Canaán, ¿o no? Israel estuvo vagando, eran tribus, estaban medio peleados entre ellos, dificultad, hasta que Jerusalén se transformó como centro. Entonces, el objetivo final no es quedarnos solamente en Canaán, sino en Jerusalén, en hebreo Yerushalayim, que significa Yerushá. Yerushá es herencia. Y Dios le promete, lo hemos leído en Éxodo 6, le daré heredad. Entonces, el mercader, todo bien, pero también hay que tener heredad, porque la heredad es estabilidad. Entonces, el ser mercaderes es un medio para prosperar y crecer y lograr una heredad, un lugar de estabilidad, un punto firme, ¿sí? Y esto vale para todas las dimensiones, ¿sí? Herencia espiritual significa asentarnos en nuestro proyecto con Dios, significa también poder tener una estabilidad no material, sea un cuartito, sea una mansión, sea lo que Dios nos da, con el objetivo que sea eso tenga en nuestra vida. Herencia. Pero la principal herencia es de paz, porque dice Yerushalayim, ahí está la palabra Shalom. Y fíjense que interesantemente Shalayim es con Ain, como y Mizraim, también es doble. Yerushalayim, una paz doble, una herencia doble, ¿sí? ¿Y qué es lo doble? Lo espiritual y lo material, lo corporal y lo incorpóreo, el cielo y la tierra, ¿sí? Así como en Egipto había opresión material y opresión espiritual, porque ellos estaban bajo una opresión de una idolatría muy fuerte, ¿sí? Las 10 plagas son contra los dioses de Egipto. Estaba el dios del Nilo, el dios cabeza de águila, el otro dios cabeza de perro, cabeza de rana. Los faraones eran dioses, las pirámides eran para honrar a los faraones dioses. Entonces había una opresión, había como una cuestión de castas, ¿no? Entonces había algo pesado en Egipto, no solamente era el látigo. Dios nos propone en Pesaj que hay un camino que empieza en Pesaj y termina en Jerusalén con una herencia de paz doble. Amén. Así que reflexionemos, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy en Mizraim? ¿Estoy en el desierto? ¿Formando mi proyecto? ¿Poniendo este rompecabezas que todavía no se termina de armar? ¿Estoy metiendo ya mis pies en Canaán y en la dinámica donde no puedo parar, donde necesito la sabiduría de saber comprar y vender? ¿O estoy en Jerusalén, o estoy ya cosechando una herencia de paz? Que sea la etapa que sea, que esta noche de Pesaj nos encuentre motivándonos a creer en el proyecto de Dios. Los hijos de Israel creyeron en el proyecto de Dios, salieron, hicieron una gran diferencia histórica. ¿Ustedes conocen algún otro pueblo que haya estado ahí en Egipto y que le haya dado algún legado? ¿Ustedes siguen alguna costumbre, algún pueblo que estuvo en Egipto en aquella época? Ustedes siguen las costumbres de los fenicios, comen a la fenicia, oran como fenicio, oran como egipcio, ¿no? Ni siquiera como cananeo. ¿Se dan cuenta? Bueno, Israel iba a correr la misma suerte, tenía un techo de cristal. Iba a ser un pueblo insignificante, consumido en esta ensalada que era Egipto, que eran varios pueblos bajo el dominio de estos faraones. Era eso, y se transformó en lo que es. Luz para las naciones, va a decir, ¿no?, el profeta. Luz para las naciones. Amén. Amén.